¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta mesa de análisis político, en donde tocamos, usted lo sabe muy bien, los temas más importantes de la agenda nacional. En esta ocasión vamos a tomar un tema que tiene que ver también con la seguridad nacional en cuanto a cuestiones de las cuestiones de salud. La cuestión de salud de nuestro país, sobre todo dirigida al tabaco, es una cuestión que se tiene que tomar como una medida de seguridad. Vamos a platicar acerca de cuáles son las causas, las consecuencias, cuáles son las medidas que se tienen que tomar, porque además recordemos que hoy se conmemora el Día Mundial sin Tabaco. Yo soy Max Espejel y los invito para que me acompañen en esta mesa de análisis. Bienvenidos. Voy a presentar a nuestra mesa que nos acompaña el día de hoy. Muchísimas gracias. Empiezo siempre de mi lado izquierdo. Está con nosotros el doctor Ángel González Domínguez. Él es director general de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México. Doctor, muchas gracias y bienvenido. El doctor González. Doctor González, perdón. Y desde mi lado derecho, Eduardo Hernández Tinajero, presidente de la Clínica del Tabaco. Perdón, aquí lo tengo volteado. Sí, Muchísimas sí, gracias, Eduardo. Bienvenido. Eduardo Hernández, mucho gusto. Muy bien, vamos a empezar primero con este tema. ¿Cómo consideran ustedes que se tiene que erradicar esta situación del tabaquismo en nuestro país? ¿Sí ha bajado el nivel de consumo en cigarros en la República Mexicana? ¿Ha subido? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo ve las cifras que se mantienen actualmente, doctor? Ha habido un avance importante en el control del tabaco en México a través de las últimas décadas. Se ha hecho un trabajo importante, más no suficiente aún. Se ha reducido la prevalencia de consumo de tabaco. Hace un par de encuestas nacionales de adicciones traíamos un 26% de consumo de tabaco. Acabas de hacerle saber a la población que hoy traemos un 18% en números redondos. Ahora, también se ha reducido la cantidad de tabaco que se fuma. Hoy en promedio, la encuesta nacional de adicciones refiere que son 8 cigarros al día los que fuma cada uno de las personas que padecen de dependencia a la nicotina. Regresando a la respuesta de forma sencilla, lo que tenemos que hacer como sociedad es poner un cortafuegos desde educación primaria, cuarto, quinto y sexto, mucho énfasis en educación secundaria y preparatoria. Lo está diciendo porque un dato importante es que los fumadores en nuestro país empiezan desde los 13 años de edad. Es una cifra alarmante, es una cifra que además ha ido bajando poco a poco. Antes se empezaba a fumar desde los 15 a 16 años de edad y ahora se tienen datos de que la mayoría de la población joven empieza desde los 13 años de edad. De hecho, la encuesta de tabaco y juventud refiere que hasta un 20% de los fumadores, de los 15 millones de fumadores que tenemos en el país, empiezan a fumar tabaco antes de cumplir los 10 años, que es cuarto de primaria. Por eso es que es importante la responsabilidad social tanto de las escuelas privadas como de las escuelas públicas para hacerles saber a los niños en primaria y secundaria que la experimentación, Max, eso es algo muy importante. El problema es no cuando tienes un año ya fumando tabaco, el problema es cuando experimentas con el tabaco. Traje el cerebro adicto porque me gusta, quiero que se haga favor de ver esto en cuadro. ¿Sí? Dos partes muy sencillas. Explícanos sobre todo qué partes del cerebro son y cómo son afectadas con el consumo de tabaco. Áreas muy grandes del cerebro. El cerebro es complejo, pero para términos de una audiencia en televisión, esta parte que está abajo es donde sentimos y esta parte que está arriba es con la que pensamos. Desde un punto de vista físico, los seres humanos tenemos que trabajar con hormonas, con químicos. La nicotina, que es un químico externo que nunca debió de haber llegado al cerebro, toma control desde un punto de vista físico de esta estructura, Max. Nunca hubo voluntad, nunca hubo el deseo de... Sí, una conciencia. No hubo conciencia. Es algo relevante porque esta estructura a nivel físico opera con base en productos químicos. Correcto. Y si este químico toma control de la estructura por la que tú sientes, ahora que esta era diseñada para que comieras tus alimentos, ahora que experimentaste con tabaco, entre el 70%, 80% de las personas a esa experimentación desarrollan un cambio bioquímico y la necesidad de consumirlo. Entendámoslo en términos coloquiales. Lo que me está diciendo es que esta parte del cerebro la estamos esclavizando, la estamos obligando para realizar una actividad de la cual o para la cual no estaba diseñado. La estamos obligando a tratar de procesar estos químicos para los cuales no fue diseñado. Fue diseñado para que consumiéramos nuestros alimentos. Claro, en este caso no es así porque va directamente afectado a la parte del cigarro, a esta parte del cerebro.
Yo tengo que comer mis alimentos, tomar agua, tener relaciones sexuales, ver por los más necesitados, hacer mi trabajo. Así sobrevivimos los seres humanos. Correcto. Es normal tener ansiedad, porque así me motivo para hacer mi trabajo. Lo que no es normal es que mi nivel de ansiedad se incremente por un químico externo llamado nicotina, que es la protección natural de la planta del tabaco para que no se la coman los insectos o los animales. Es un químico extremadamente tóxico, el tercer químico más tóxico sobre la faz de la Tierra, y hace que esta estructura, entre más joven se experimente con nicotina, más cambio físico hay. Entonces, ¿cómo puede haber un argumento de voluntad cuando físicamente esta estructura está comprometida? Como bien dijiste, está esclavizada. Claro, claro. Ese es el negocio de la industria tabacalera. Ahora, estamos hablando, doctor, de los fumadores, doctor Ángel González, de los que consumen cigarros de una manera continua. ¿Qué pasa con los no fumadores o con los fumadores pasivos? Porque de los 8 millones de personas que mueren anualmente por consumo de cigarro, 1 millón, una octava parte, que es alto, son fumadores pasivos, son fumadores que están, o son personas más bien que están cerca de fumadores. ¿Cómo se puede también considerar esa cifra, tomando en cuenta los datos que nos acaba de proporcionar en este momento el doctor Eduardo Hernández? Bueno, es un hecho que hay que resaltar, es muy importante. El fumador, el adicto, el enfermo que consume regularmente tabaco, lo hace por una serie de factores, entre ellos media cierta voluntad de elección de consumir el tabaco. Pero esa voluntad va pegada a la ansiedad, va provocada a ¿cuáles son los factores que inicia una persona para fumar? Hay varios, desde la educación que se estaba mencionando, pero sobre todo hay otros elementos de carácter cultural y de carácter social. Resulta que sistemáticamente los jóvenes y los adultos están expuestos a una serie de mensajes publicitarios directos o subliminales donde se asocia el consumo de tabaco a ciertas figuras de prestigio. Pero ¿sabe qué, doctor? Yo a las personas que conozco, amigos que conozco, que les pregunto, oye, ¿de verdad no te asusta, no te altera que vengan estas fotografías? No, ni las veo, ni les hago caso. No está funcionando esta postura disuasiva. Y esta postura disuasiva psicológica, esta psicología inversa no está funcionando, esta estrategia comercial, si se le puede llamar así, para que las personas fumadores lo dejen de hacer. Al contrario, simplemente no lo ven. Así es, ese es uno de los factores. Pero hay otros, el acceso abierto a este tóxico. Tú vas por la calle, en las esquinas, en las tiendas, los compañeros te convidan, los espacios son abiertamente incitantes para fumar. O sea, hay una sociedad que se está conformando a favor del consumo y una permisibilidad muy alta en el consumo. Y volvemos al tema. De ese grupo de gentes, de estos 15 millones, una parte muy importante son fumadores pasivos que no lo hacen por voluntad, sino porque comparten espacios de vida o de trabajo y están inhalando algunos de los 7,000 tóxicos que tiene el tabaco o de los 250 sustancias directamente asociadas al cáncer, a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a daños serios de bronquitis, neumonías, etc. Están expuestos sin tener voluntad ni capacidad de elección porque están en un ambiente que lo facilita. Somos involuntarios también, pero como personas completas, Eduardo, más allá de la parte involuntaria de este órgano del cerebro al que esclavizamos, siendo que estaba diseñado para otra cosa. Ahora, ¿qué opinan de este problema de salud pública que tenemos en nuestro país? ¿De qué manera concreta ustedes consideran que se puede encontrar una solución? ¿De qué manera se puede alertar conscientemente a los consumidores si todavía las estrategias que se han establecido no funcionan? No funciona que se deje de fumar en lugares cerrados, no funcionan las carátulas en las cajetillas, no funcionan las alertas de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué se tiene que hacer entonces, Eduardo? Comentaba en mi anterior participación que la solución más sensata para el gobierno mexicano y para la sociedad mexicana en su conjunto es la de educar. Y hay que educar a los niños en la toxicidad de este compuesto. Más allá de que hace daño, que causa cáncer, que te provoca problemas cardíacos, lo que los muchachos deben de saber es que si la nicotina se expone a esta estructura, ahora ellos van a sentir ansiedad. Claro, y eso es inmediato. A las personas ya adultas, a Vamos las para allá. Que tienen es que tienes que cerrar la pinza por los dos lados. Tienes que evitar que los chamacos entren a la fila de adictos y a los que padecen la dependencia bioquímica a la nicotina, traerlos a un esquema de salud en los que ellos puedan ser responsables de la enfermedad que padecen.
Este es un tema bien interesante, por el hecho de que yo como fumador argumento que tengo derecho a fumar, porque me da ansiedad. Entonces no quiero que me quites mis cigarros porque me da ansiedad. Sí. Lo que el fumador no sabe es que la nicotina provoca ansiedad. Entonces, si tú no quieres sentir ansiedad, hay que sacar la nicotina de tu cerebro. Del 100% de fumadores que hay, las estadísticas refieren que el 30% no tiene conciencia del problema de tabaquismo que padece. Es gente que te dice, me voy a morir fumando. Un 40% son personas que ya lo están pensando. Debería dejar de fumar, es temporada de impuestos, tal vez no sea el mejor momento. Y otro 30% ya hizo algo, utilizó alguna estrategia. Ya hablaremos de las diferentes estrategias para dejar de consumir tabaco, pero ya está haciendo algo. Por el otro lado, desde la encuesta nacional de adicciones anterior, sabemos que habemos, porque yo fumé 30 años, 21 millones de fumadores, 21 millones de exfumadores en México, que ya dejamos de fumar de largo plazo, ya no hemos vuelto a tocar la cajetilla y ya no sentimos ansiedad, ya no sentimos el deseo de consumir tabaco. Entonces, es la parte de prevención y en el programa de tratamiento necesitas que sea corto, eficiente, barato y que pueda llegar a toda la población. De este porcentaje que te mencioné, Sí. este 30% va a ser el primero que se va a enganchar en dejar de fumar. Luego el otro 40% va a ir avanzando poco a poco en ese sentido. El otro 30% que es más rejego va a costar un poco más de trabajo, pero como hacemos en los grupos, en las organizaciones, estos jalan a los otros, porque dicen, ¿dejaste de fumar? ¿Cómo te sientes? Me siento bien, a ver, y dejan de fumar. Una de las soluciones que también se han establecido son estos cigarros electrónicos, estos parches de nicotina, como una solución. A ver. Yo les pregunto, primero voy con usted nuevamente, doctor, ¿es una solución real, es una solución comprobada científicamente sobre estos mitos que dicen que también causan pues problemas en la salud, o verdaderamente sí es una alternativa viable para encontrar también estas alternativas para dejar de fumar? ¿Qué opina? Se ha observado ya con carácter científicos, hay datos que están señalando claramente que es un mecanismo que favorece la adquisición de nuevas Enfermedades, nuevos padecimientos. Así es. Por una parte, se fuma nuevamente nicotina. Son soluciones que contienen nicotina que se vaporizan, pero además traen otro tipo de soluciones que son potencialmente tóxicas. No es una solución. Segundo, conserva la gente el hábito de fumar y de estar recibiendo el estimulante. Y tercero, inicia a muchos jóvenes en el hábito de fumar. No es una solución, es un problema que no se ha demostrado que sea eficaz ni que tenga alcances amplios para restringir el acceso al tabaco, ni mucho menos para adquirir la adicción. No funciona y no es deseable promoverlo. Eduardo. Ahí hay un par de puntos relevantes que me gustaría que el público tuviera en consideración. Hay un reporte de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos que dice que fumar cigarro electrónico es 95% más seguro. Eso dice. Hay que empezar a pensar quién hizo ese reporte, porque cuando ves la letra pequeña te das cuenta que son cabilderos de la industria tabacalera los que lo desarrollaron. Y luego empiezas a analizar el reporte un poco más y te dicen, es 95% más seguro que un accidente de tránsito. ¿Cómo? Sí, ¿Qué sí, fue? sí, sí, ¿Cómo, pero además no tiene que ver fue una cosa hecho con esto? otra. Claro. Eso es un engaño, eso es una mentira. Hay que explicarle a los usuarios del cigarro electrónico qué es el cigarro electrónico. Es una resistencia eléctrica y lo que hace es vaporizar un líquido que se llama dietilglicol. El glicol es el líquido que le ponemos al radiador de los vehículos para que no se caliente el motor de combustión interna. Dice la FDA... El famoso anticongelante. El anticongelante para el coche. Dice la FDA que cuando el ser humano se expone a esos tóxicos, se desarrolla cáncer. Ahora, como bien decía el doctor González, sigues administrando nicotina a tu organismo y mantienes una dependencia bioquímica que argumentan, como no estoy usando monóxido de carbono, que aquí tenemos un medidor de monóxido de carbono para cualquier consumo de tabaco, de cannabis o de cualquier otra sustancia que sea inhalada, porque se desprende un desecho que es el monóxido de carbono. Entonces, estamos regresando a un punto en el que no es conveniente, se te está mintiendo. Lo que es conveniente es que tengas tu salud completa. Eso es lo que es conveniente.
El cigarro electrónico es otro intento de la industria tabacalera para que niños y adolescentes formen parte de los millones de adictos que a ellos les representa un negocio muy rentable. A ver, si no es entonces una solución el cigarro electrónico, los parches, también se tienen que empezar a promover, que todavía no se han hecho, estos sistemas de educación a partir de los primeros años en las escuelas públicas y privadas. Todavía no se desarrolla ese problema, o sea, todavía no lo podemos considerar como solución. Toco el siguiente tema. El subsecretario de Prevención y de Promoción de la Salud, Hugo López, anunció que próximamente el gobierno federal va a establecer o va a proponer un aumento en los impuestos para los cigarros y para el alcohol. ¿Esta es una medida que puede funcionar, doctor? Sí, así es. Hay una serie de medidas a tomar para restringir el acceso naturalizado al tabaco. Una de ellas es justamente el aumento del costo, lo cual al encarecerlo se consume menos, sobre todo por las poblaciones que tienen recursos limitados y menores de edad. La sola medida de aumentar impuestos no favorece una disminución radical del consumo, pero sí ayuda. Ayuda también el restringir espacios donde fumar. Es una parte muy importante. La experiencia de los últimos años, del 2004 para acá en la Ciudad de México, que se estableció una ley para promover los espacios libres de tabaco, demuestran que el personal, por ejemplo, de salud que fumaba dentro del hospital, al restringirles ese espacio, disminuyeron radicalmente el consumo. Siguen consumiendo, pero disminuyeron radicalmente, la tercera parte o la cuarta parte. Entonces, si este tipo de acciones se hacen en escuelas, en bares, en restaurantes, en transporte público, favorece que se cree una cultura de no permisibilidad de consumo de tabaco, sobre todo en favor de aquellos que son fumadores pasivos. Otra medida fundamental, no solamente esta, es justamente programas publicitarios que pudieran combatir el efecto masivo de la publicidad Sí. a favor del tabaco. Bueno, que ya no existe publicidad ni en televisión ni en radio de los cigarros concretamente. Por ejemplo, pero en la Ciudad de México, particularmente de toda la República Mexicana, es donde más información recibes por internet sobre consumo de tabaco. O sea, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. A ver, doctor, toca un tema importante y quiero también empezar este análisis contigo, Eduardo. Sabemos que la Ciudad de México, porque además hemos sido testigos, es una de las ciudades, inclusive por las situaciones económicas, sociales, por diferentes aspectos que vulneran a la población y que les provocan ansiedad, que les provocan preocupación, que les provocan diferentes situaciones, y que de los países de Centro y Sudamérica, México es el que más índice de consumidores de tabaco tiene. Ahora, si estas situaciones aunadas a la contingencia ambiental de la que fuimos testigos, una situación dramática, se suma un consumidor de cigarros, ¿qué potencial alcance tiene de mortandad o de adquirir enfermedades respiratorias serias y particularmente las más graves como el cáncer o efisema pulmonar? El doctor Salas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dio una entrevista en medios de comunicación durante la contingencia. Hacía referencia a cómo estos cubrebocas comunes no son suficientes para evitar que este tipo de partícula llegue a nuestro organismo. Afortunadamente las contingencias no duran mucho tiempo, porque eso representaría un riesgo para la salud. Es poco lo que puede hacer la población abierta, porque las máscaras que sí filtran son caras y duran poco tiempo. Pero esas consecuencias de la contingencia que sufrió la mayor parte de la población son inclusive consideradas por la Organización Mundial de la Salud irreversibles. Las personas que se sintieron mal, que les bajó la presión, que tuvieron diferentes síntomas, ya adquirieron ciertos padecimientos que al cuerpo, si no es que le va a costar trabajo eliminar, son irreversibles. Ahora, ¿qué sucede con los que fuman? Porque estamos hablando de un sistema Si bien de es salud muy cierto grande. que hay un impacto por la contaminación, eso es innegable, si tú pones dos pulmones, uno de un habitante que vive en la ciudad, donde hay un nivel de contaminación mayor, y un pulmón de un fumador, la diferencia es abrumadora. Claro, claro. Aquí estás viendo una degradación del tejido, estás viendo, más allá de que se ve oscuro el tejido pulmonar, es un tejido que es menos flexible y puede llevar a cabo su función de una manera menos eficiente. También el corazón se distiende, eso lo puedes ver en un sistema cardiovascular, en un sistema pulmonar de un fumador. En el caso del habitante de la ciudad, sí aparecen manchas de carbono en el tejido, pero no es nada comparado con lo que hace un fumador de tabaco de manera directa.
Otro punto que sí es relevante, el humo ambiental de tabaco es hasta 20 veces más tóxico que el humo de la corriente principal. El fumador no tiene claro por qué y cree que uno lo está tratando de engañar. Cuando el fumador inhala el humo, crea una corriente de aire y eso hace que la temperatura se eleve. Como consecuencia, la partícula de alquitrán, refería el doctor González, que son 81 compuestos químicos que están en el grupo 1 del IARC, la Organización de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, que se sabe que provocan cáncer. Estos compuestos, cuando se inhalan directamente por la temperatura que es mayor, crean una partícula de alquitrán más grande. La partícula de alquitrán más grande le cuesta más trabajo penetrar la membrana celular. Al final penetra y hace daño, pero como es más grande, la membrana celular se defiende un poquito mejor. El humo de segunda mano es el que exhala el fumador. Viene de una corriente térmica más fría, 60, 70 grados Celsius, contra 800 del que está inhalando directamente. Se va enfriando cuando va pasando por el cigarrillo. Y esto hace partícula de alquitrán más chica. Entonces penetra más fácilmente la membrana celular, puede llegar al ADN mitocondrial, puede llegar a la célula, hacer un crecimiento celular descontrolado, y eso es el cáncer. Así es, exactamente. O sea, en términos coloquiales, usted se está refiriendo al progreso o al inicio de esta enfermedad, que además sabemos que en el momento que se adquiere es muy difícil, en dados casos, si se tiene mucha suerte. Adueña de esta estructura, el paciente tiene que conocer cómo funciona para que pueda detenerlo, porque el responsable de la salud es el paciente. El sector salud lo va a guiar y le va a dar todos los elementos. Está en el artículo 4 de la Constitución, la salvaguarda de la salud. Pero es el paciente el que tiene que asistir a sus consultas, tomar sus medicinas, hacer sus terapias. Vamos a cerrar, si les parece bien, con conclusiones. Primero, si el gobierno federal está haciendo medidas, está tomando medidas importantes, tomando en cuenta que es un problema de salud nacional que va creciendo día a día. Y segundo, si además de estas medidas que se tienen establecidas o que se tienen contempladas, particularmente, y ustedes con sus pacientes, ¿qué postura tienen que tomar para tratar de bajar este consumo en la población general, doctor? Sí, primero sí, el gobierno federal y local, sobre todo local, está haciendo una serie de medidas que están orientadas a disminuir el acceso al tabaco. Los espacios libres de humo de tabaco, la vigilancia sanitaria en establecimientos mercantiles para disminuir la venta de tabaco en granel o por piezas. Eso es un consumo muy accesible para los jóvenes. El vigilar establecimientos que venden alimentos, bares, restaurantes, que deben estar también libres de espacios de tabaco, con leyes que obligan que todos los espacios públicos se prohíba fumar dentro de ellos, que se quiten ceniceros, que se hagan campañas de difusión donde se indican. Pero las vamos a ver próximamente. ¿Usted considera? Estamos intensificando. Del 2018 a esta fecha hemos hecho alrededor de 2.600 verificaciones sanitarias directamente orientadas a identificar áreas donde se está consumiendo tabaco que no están permitidas. ¿En cuánto tiempo entonces podemos saber si estas medidas, Eduardo, funcionan efectivamente más allá de las que ya se han tomado? Y una conclusión también acerca de lo que tiene que hacer el gobierno federal, si tomar medidas más drásticas con los impuestos, con reducir los lugares o aumentar los lugares en donde se reduzca el consumo de tabaco. En fin, ¿qué ideas usted propone? La idea fundamental es educación, porque es más barato, es más eficiente y podemos llegar a más población en menos tiempo. Eso es primera idea. Segunda idea, a los fumadores, yo estoy a favor de los fumadores, yo no estoy en contra de los fumadores, estoy a favor de los fumadores, quiero que recuperen su salud. Yo fui fumador durante 10 años sin conciencia y durante 20 intentando parar sin poder. Quiero llevar al fumador a que no sienta la necesidad de consumir tabaco y se libere de esta enfermedad. Porque nosotros no decidimos padecer tabaquismo, lo padecimos por experimentar con nicotina y una compatibilidad fisiológica. La formación, y te voy a decir algo que es relevante, podemos reducir del 18 de porcentaje de tabaquismo que tenemos en México a 11 en esta administración, haciendo un programa de formación eficiente para el sector salud, para el sector educativo,
que llegue con los muchachos. Y en esta administración reducimos ese cortafuegos. Un niño que no experimenta es un adulto sano. Claro. Un niño que consume tabaco, que prueba tabaco, es un adulto fumador. Claro. Entonces, si cortas aquí, te vas a encontrar con que tienes una generación libre de tabaco. Totalmente. Ahí están las propuestas, me parecen muy racionales, me parecen inteligentes. Es un llamado a las autoridades para que empiecen a generar estos proyectos y sobre todo que den resultado. Ángel, muchísimas gracias, doctor Ángel Gracias, González, muchísimas gracias muy por su amable. participación en esta mesa de análisis. También Eduardo Hernández, Gracias, Max. muchísimas gracias por participar en el Día Mundial Sin Tabaco, que se está, si se le puede decir, celebrando, si está celebrando, si se le puede decir celebrar el día de hoy, porque es un hecho que se tiene que generar conciencia todos los días. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de este breve corte comercial para platicar sobre la guerra de aranceles de Estados Unidos con México. Volvemos.